Existen dos tradiciones que nos ayudan a entender cómo funciona el ser humano. La primera es la espiritualidad. Tenemos más de 2000 años con este tema espiritual y muchas corrientes que nos han tratado de explicar quiénes somos. La segunda es la ciencia. La ciencia tiene mucho menos tiempo y sobre todo ha tomado mucho más auge en los últimos 20 años lo que tiene que ver con las neurociencias, ¿no? Esta parte de entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro con diferentes situaciones y con diferentes herramientas que vamos utilizando los seres humanos y entender por qué parte de estas tradiciones espirituales, algunas prácticas que se tienen, están dando resultados y comprender cómo funciona esto en nuestro cerebro, ¿no? Esto es lo que hace el Dr. Kay. Doctor Kay es un psiquiatra que estuvo de monje 8 años de su vida y lo que hizo en su práctica es combinar esta parte espiritual que él vivió con esta parte científica de la parte médica, la parte de psiquiatría y además ha estudiado las neurociencias muy profundamente, ¿no? Entonces cuando le preguntan qué es lo que hace, dice, le explico a la gente por qué hacen lo que hacen, ¿no? O sea, se los explico a nivel científico, te lo explico, o sea, digamos que esta parte tradicional con esta ciencia la logro combinar y vamos a explicar qué es lo que está sucediendo en ti para que pueda haber una transformación. Este capítulo está basado en una entrevista en un podcast que se llama CEO Diaries con Dr. Kay. Búsquenlo, espectacular. Pero bueno, les voy a estar platicando lo que sucede en esta historia. Para podernos entender, tenemos que empezar a hablar un poco de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nos explica el Dr. Kay, evolucionó para ser perezoso. Esto yo no lo sabía, yo pensaba que habíamos evolucionado para ser mucho más eficientes, ¿no? Para otras cosas, pero en realidad una de las características es que nuestro cerebro quiere estar en un lugar donde gaste la menor cantidad de energía y donde el esfuerzo sea el menor. Esto tiene como consecuencia que de repente nos cuesta mucho trabajo movernos. Entonces estamos hablando de cómo puedo lograr un cambio. Como seres humanos nos sentimos motivados a cambiar cuando no estamos logrando lo que quisiéramos estar logrando en la vida. Y entonces buscamos ciertas herramientas que nos permitan lograr ese cambio. Hay mucha gente que dice que no, los seres humanos no podemos cambiar, ¿no? Que una vez que ya eres de cierta manera, te vas a quedar de esa cierta manera para siempre. Pero no, sí se puede cambiar. Lo único es que solamente podemos cambiar a través de la autoconciencia. Cuando yo entiendo que me impulsa a hacer ciertas actividades o ciertas conductas, pero de manera profunda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro de mí que activa estas actividades, estas respuestas en mi persona? Una vez que yo lo entiendo, una vez que ya sé de dónde viene, ya entendí esos impulsos, entonces lo puedo cambiar. En ese momento ya puedo generar un cambio en mi vida. El tema es que actualmente, como estamos viviendo en una sociedad donde tenemos acceso increíble a la información, creemos que tener información equivale a ya estoy haciendo lo que se necesita hacer para cambiar. La información es información, pero para poder lograr ese cambio, o sea, es importante tenerla, pero si toda esta información no la llevamos a la acción, no sucede nada. Conocer, por ejemplo, a mí que me encanta el tenis, conocer todo lo que conlleva el deporte del tenis no me hace una tenista. Solamente seré tenista en el momento que agarre yo mi raquetita, me meta a una cancha y me ponga a jugar. Así funciona la vida. Si yo tengo una conducta que no me está llevando hacia donde yo quiero ir y la quiero transformar por otra conducta diferente, el tener todo el conocimiento de qué es esa conducta, cómo la debería de cambiar, cuáles son los pasos, cuáles son las estrategias, qué me dice la ciencia, qué me dice la espiritualidad, qué me dice la filosofía, qué me dice todo esto para hacerlo, si no lo llevo a la acción, no lo voy a poder cambiar, ¿no? Entonces necesitamos ponernos en acción y necesitamos motivación para ponernos en acción. ¿Cuál es otro de las dificultades que nos estamos enfrentando actualmente? Es que la motivación se genera a través de las emociones negativas. Si yo no tengo y soy consciente de estas emociones negativas, no tengo motivación.
Pero estamos viviendo en un momento en el mundo donde las emociones negativas, o sea, esos momentos incómodos, estamos evitando vivirlos. Entonces, si yo me siento incómoda en algún momento del día con una emoción, lo que hago es distraerme en otra cosa, ¿no? O sea, distraerme con las redes sociales, distraerme con tantas distracciones que tenemos actualmente en el mundo y tan a la mano. Entonces, si yo estoy bajando estas emociones incómodas o emociones negativas, lo que hago es que apago mis circuitos de motivación. Y por eso estamos viviendo en una sociedad tan poco motivada, porque no nos estamos permitiendo tener esa incomodidad que va a hacer que nos movamos del lugar donde estamos. Otra de las cosas que tenemos es el acceso a la dopamina. Se ha hablado últimamente de mucho de esta hormona, de la dopamina, y esta hormona lo que hace es que digamos que generamos como adrenalina, ¿no? Nos va a dar muchos momentos de placer y el estar constantemente en nuestro teléfono, ahora sí que viendo todo lo que podemos ver, genera dopamina. Entonces se convierte en una actividad adictiva. Pero la dopamina no genera felicidad. La dopamina genera placer instantáneo. Es, bueno, placer instantáneo y momentáneo. Es algo que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, si yo quiero sentirme en este estado de placer, tengo que estar constantemente generando dopamina. Pero la dopamina, bueno, nuestro cuerpo está diseñado para cada vez, digamos que aguantar más las cosas. Entonces, cada vez necesito más estímulos para generar la misma cantidad de dopamina que generé en un inicio. Y de ahí vienen muchas de las adicciones. Por eso cuando alguien adicto a lo que quiera, ¿no? Desde el juego, alguna sustancia, el alcohol, en un principio a lo mejor una copa era suficiente o jugar media hora eso era suficiente, pero el cuerpo se va acostumbrando y se va adaptando y entonces ya no es suficiente y cada vez necesito más dopamina, y la dopamina lo que va a hacer es que me va a alejar de este estado de paz y tranquilidad y felicidad, y lo que en realidad estamos buscando los seres humanos es tener esta paz interior, y con tanta dopamina no lo vamos a lograr. Pero la dopamina no es mala, la dopamina tiene muchísimas otras facultades dentro de nuestro cuerpo. El doctor Kay explica que el movimiento, o sea, el poder mover la mano así lentamente, la hormona que lo controla es la dopamina. No nos podemos enamorar si no tenemos dopamina. Entonces es necesario controlar estas dosis de dopamina para poder seguir con nuestra vida. Lo siguiente que tenemos que entender es que las personas cada vez estamos viviendo más en el exterior, cada vez estamos buscando estos estímulos hacia afuera. También otra de las palabras importantes que se hablan últimamente es el narcisismo. El narcisismo es esta inseguridad y la necesidad de validación del exterior con respecto a mi identidad. Y la identidad tendría que ser algo que proviene desde nosotros. La tecnología lo que está haciendo es que está externalizando la percepción de nosotros mismos. O sea, nosotros vamos a tener un sentido de nosotros mismos a través de lo que estamos viendo en las redes sociales. Y entonces la percepción de quién soy va a tener que ver con esto que estoy viendo en el exterior y no con lo que estoy sintiendo adentro de mí. La confianza y la seguridad en uno mismo no viene del éxito y no viene de cumplir con nuestras expectativas, y eso es lo curioso. De repente se pudiera creer que una persona exitosa, por consiguiente, es una persona muy segura de sí misma, ¿no? Y no, o sea, se ha demostrado que personas con muchísimo éxito, lo que se genera es el famosísimo síndrome del impostor, y cada vez va más grande, que en lugares donde hay más éxito, hay más personas con síndrome del impostor. Y este sentido de seguridad viene de la capacidad de sobrevivir los fracasos. Uno se convierte en una persona segura en la medida que tienes un fracaso y puedes salir, o sea, lo puedes superar. Pero si no estamos queriendo enfrentarnos a esos fracasos, ahora sí que vivir la vida desde ese punto donde puedo fracasar, pero también esa seguridad que proviene de adentro hacia adentro, ¿no? Cuando se habla de liderazgo, por ejemplo, en este sentido unido como a la parte del éxito,
una de las características que define a un gran líder es la autenticidad, o sea, conocerse profundamente y ser quien es, y la habilidad de navegar retos negativos. Entonces, nuevamente estamos frente al fracaso, frente a las cosas que nos incomodan. Si yo soy capaz de superar eso, me puedo convertir en un gran líder, me puedo convertir en una persona segura, puedo ahora sí que cambiar de donde estoy. Pero todo esto se hace a partir de las emociones. Y estamos frente a un momento en la vida donde solamente es permitido tener emociones positivas, donde el mensaje es sé feliz, venimos a ser felices. Si no eres feliz, cámbiate, renuncia, vete, haz lo que quieras, porque lo único que merecemos como seres humanos es la felicidad. Y estamos dejando toda esa otra parte que es lo que nos va a generar motivación, nos va a generar identidad, nos va a generar seguridad, nos va a definir como líderes. Si no procesamos las emociones de manera consciente, si no las procesamos durante el día, si no procesamos todas las emociones y nos permitimos sentir todo lo que está dentro de nosotros, nunca podremos aprender de nuestros errores.